Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a ver una receta natural para potenciar el canto de los canarios, jilgueros y demás pájaros cantores similares. Sin más, empezamos. En primer lugar, debemos tener en cuenta que los pájaros cantan más en determinados momentos del año y por lo general suele ser con la llegada de las buenas temperaturas y la aparición del celo. No obstante, podemos elaborar diferentes recetas que se han utilizado tradicionalmente, generación tras generación, para estimular y potenciar el canto de los canarios, jilgueros, verderones y demás pájaros similares. Como ingrediente principal base para la elaboración de esta primera receta casera para potenciar el canto de los pájaros, vamos a necesitar únicamente trigo natural, que lo puedes encontrar en cualquier tienda de animales e incluso quizás en algunos supermercados. Y esta receta la podemos elaborar de diferentes formas. La primera forma sería mediante germinados de trigo, en los que las vitaminas y minerales naturales presentes en el trigo aumentan de manera exponencial y se convierten en un alimento mucho más nutritivo y apetecible para los pájaros. Para germinar tanto el trigo como otras semillas, puedes utilizar el germinador casero, que enseñé a hacer en vídeos anteriores del canal, o bien puedes adquirir alguna germinadora de semillas en el mercado. Eso sí, tienes que recordar que debes hacerlo bajo unos parámetros de temperatura y humedad adecuados para prevenir la aparición de hongos y bacterias perjudiciales. Y una vez que tengamos los germinados preparados y los hayamos lavado bien previamente con abundante agua y con algún acidificante o vinagre de manzana, se los podemos ofrecer 1 o 2 veces por semana de manera directa o junto a la pasta de cría, o bien podemos hacer lo que hacen muchos creadores, que es mezclarlo junto a algunas frutas o verduras, como por ejemplo el brócoli, la zanahoria o la manzana, y de esta forma se convierte en un alimento mucho más apetecible y lleno de vitaminas que los pájaros devorarán en cuestión de minutos. La segunda forma, muy interesante también, es aportándole directamente pequeños brotes de trigo, o bien puedes licuar estos pequeños brotes con un poco de agua y posteriormente añadirlo a algún alimento absorbente como puede ser la perla mórbida o el cuscús, y ponérselo a libre disposición de los pájaros, o bien mezclarlo con algo de pasta de cría para que tenga una textura más esponjosa y para que sea mucho más apetecible para los pájaros. Para preparar esta forma, lo que suelo hacer es en una pequeña maceta añadir unas cuantas semillas de trigo, regarlas con frecuencia y ofrecerles los cuidados que necesitan para que crezcan, y cuando tengan 3 dedos de altura aproximadamente, pues ya podemos empezar a ofrecérselas directamente, si queremos en la jaula para que los pájaros vayan comiéndoselas, o bien podemos esperar unos días más y con una tijera ir secándolas y hacer el licuado. De esta forma, si continuamos regando la planta, el trigo seguirá creciendo y podremos hacer esto varias veces. Y por último, también podemos incluir la semilla de trigo directamente en la dieta de nuestros pájaros, mezclando una pequeña cantidad junto a la mixtura de semillas que normalmente le aportemos. Eso sí, tenemos que tener en cuenta el tamaño de nuestro pájaro y la especie, ya que algunos pudieran tener dificultades para pelarlo, por lo que quizás la opción más fácil, sobre todo para canarios, jilgueros y pájaros similares, sería triturarlo y mezclarlo junto a la pasta de cría o el pienso a razón de unos 80 o 100 gramos de trigo por kilo de alimento. En el caso de ninfas, periquitos, agapones y demás citácidas no suelen tener problemas para pelarlos, por lo que la opción de administrarlo de forma directa es mucho más cómoda. Pero como os acabo de comentar, para otras especies de pico recto, como los canarios, jilgueros, diamantes, etc., la mejor opción es triturarlo, germinarlo o licuarlo para facilitar que se lo puedan comer bien y para evitar que lo desperdicien. Estas recetas que hemos ido viendo a lo largo del vídeo se las podemos ofrecer a los pájaros en cualquier momento del año, puesto que le aportan muchísimas vitaminas y minerales, beneficiosos para potenciar su sistema inmunológico, de cara a la prevención de enfermedades y en periodo de recuperación de las mismas, y por supuesto, para favorecer la aparición del celo y para potenciar el canto de manera natural. No obstante, aunque sea natural, debemos ofrecérsela a los pájaros con moderación en pequeñas cantidades, y en ningún momento debe ser sustituto de sus semillas o el pienso, ya que simplemente es un complemento más, de refuerzo en momentos puntuales, de ahí que lo recomendable sea aportárselo un par de veces por semana. Si te gusta esta serie de vídeos, házmelo saber en comentarios, iré trayendo más recetas de canto al canal, y de la misma manera, si conoces más recetas déjamelas debajo en comentarios, o a través de las redes sociales que te dejo por aquí, y la veremos en futuros vídeos de esta sección de potenciadores de canto natural, y por supuesto te haré una mención especial y te mandaré un saludo. Espero que te haya gustado el vídeo y que decidas compartirlo por tus redes sociales. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas gratis pulsando el botón de Aviario JP. Por aquí te dejo vídeos muy interesantes y como siempre, te espero en el próximo vídeo.